Aunque el tema va relacionado a casas, pues la verdad es que muchos construyen su casa. Esto puede aplicar para cualquier tipo de obra, ya sean unas oficinas, unos locales comerciales, eh, centros comerciales, hospitales, etcétera. Y es algo muy común que muchas personas se pierdan en el tema de qué es lo que van a hacer, ¿no? Aquí estamos viendo, por ejemplo, los renders de una casa, que es como mucha gente le llama los planos. Pues bien, en este video vamos a hablar cuál es el proceso para cuando tú quieras construir una obra, llámese casa, llámese hospital, llámese oficinas, etcétera, etcétera. Prácticamente el proceso es muy similar. Planos constructivos. ¿Qué tal constructores? ¿Cómo están? Yo soy el arquitecto de desarrollo. Estos planos constructivos donde ponemos la construcción a su alcance, la arquitectura. Y parte de esto pues es conocer ese proceso, ¿no? Tú tienes el deseo y es la primera parte, ¿no? Expresar el deseo de que tú quieres construir una casa. Y bueno, por ejemplo, mucha gente confunde que pues los renders son el proyecto y muchas veces hay quienes, yo por ejemplo, yo no me enfoco en hacer los renders bonitos porque odio el efecto de hamburguesas de McDonald's donde ves los renders, se ven poca madre y pues la obra ya no se ve tan padre y es porque le meten bastante Photoshop, les meten muchas cosas y aunque aquí estamos usando un programa de diseño pues que trata de ser muy realista, pues podría hacerles más cosas, ¿no? De postproducción, etcétera. Y bueno, pues ¿a qué voy con que el render no es el proyecto? Pues es que mucho el desconocimiento de nuestro trabajo es lo que hace que muchas personas crean que el render es el proyecto y es válido, pues no podemos saber todo. Obviamente un doctor va a saber mucho de medicina, pero no va a saber nada de construcción y pues es totalmente normal. Entonces, en base a esto hice este video porque además está muy curioso, ¿no? Estamos haciendo este proyecto que les enseñé y no sé si vean, aquí está, pues la idea es hacer un domo. Ahorita me he estado rompiendo la cabeza para hacer este domo y estamos desarrollando el proyecto en esta parte que ha sido un quebradero de cabeza. Son detalles que yo manejo en el proyecto, porque es el proyecto para nosotros los arquitectos y por eso se llama un poquito así, es la receta. ¿Cómo que la receta aquí? Pues sí, muy fácil. Cuando tú vas con un doctor, aunque no hacemos lo mismo, vamos a definir lo que es como la receta. Tú vas con el doctor y el doctor no te cura, el doctor te dice que te va a curar y en consecuencia te da una receta muy similar a esta que tengo aquí, donde te pone ahí, algunos tienen unos garabatos bien raros. Doctores, confirmen si la letra fea de los doctores es porque no quieren que nos automediquemos a lo tonto. Van y se la dan a alguien. No sé, la verdad. He visto doctores con una letra muy bonita, muy bonita. No es el caso, pero sí me he fijado que pasa eso, ¿no? Entonces, el proyecto es la receta, pero vamos a dejarlo. A lo mejor, tal vez, si ustedes tienen dudas, pregunten sobre ese video. Ya después haremos una de selección de terrenos. Pero pues lo primero que tú tienes que tener es un terreno. En este caso, pues el terreno es cuadrado y estamos hablando que es un terreno en la sierra, muy chistoso porque el terreno está plano. Es de un cliente de Estados Unidos que tiene un terreno en la sierra de Chiapas y esa parte es una meseta. Y luego, pero antes se iba a hacer en Gilitla, este mismo, pues él tenía terrenos en Gilitla y tenía en Chiapas. Él radica creo que en Estados Unidos y pues la idea era esa. Entonces tú teniendo un terreno, pues ahora sí que dices, ¿qué quiero hacer? No, pues yo quiero hacer una casa. ¿Y cómo va la casa? Entonces es como cuando tú vas con el doctor, que el doctor te entrevista, te dice tú qué quieres, qué necesitas. Entonces vámonos, por ejemplo, a... Entonces, pues el proyecto más o menos empieza con esta receta. Los primeros planos que vamos armando nosotros, en base a toda esa entrevista, a todos esos síntomas, deseos que tú tienes, les digo, es muy similar al doctor, pero obvio no. Y por ejemplo, esto viene siendo como que la receta que te vamos a dar, ¿no? La idea es construir una casa. Con esto, obviamente, les vamos a enseñar los renders. Y por ejemplo, hay otros, por ejemplo, este otro cliente quería pues una especie como de rancho en donde vamos a hacerlo aquí para rayarle poquito. Y pues ahí tenemos, ¿no? Él quiere hacer aquí su renta de un salón de fiestas y pues la premisa es que toda esta parte va a rentar, pero aquí por ejemplo ya está viviendo su papá, esta parte ya se construyó y él quiere pues ahora sí que
hacer su casa aquí y del otro lado va a ser la del hermano y la del otro hermano, ¿no? Y obviamente pues aquí se va a dejar una pantalla de árboles y todo para que el ruido no llegue. Pues estamos hablando de que de aquí para acá son más de 20-30 metros, alcanza perfectamente a amortiguar el sonido o el ruido que pudiera haber. Pero esos son los deseos del cliente. Obviamente tenemos que ver el terreno que tiene, uso de suelo, que si se puede utilizar para hacer un salón de fiestas, que si se puede hacer para un edificio. Bueno, eso va antes, ¿no? Se supone que tú ya debes de haber investigado o al menos declarado a tu arquitecto que eso, si quiere, les digo, pídanmelo y lo checamos en otro video. Nosotros nos seguimos con la receta y pues el primer plano es este, el arquitectónico. Sobre el arquitectónico tenemos dos. Normalmente para permisos se piden estos tres planos, el arquitectónico, el estructural, que sigue. Una vez teniendo el arquitectónico, pues se procede a darle un ingeniero civil, o cuando son casas pequeñas en algunas municipalidades, con que tú tengas el puro criterio estructural, que quiere decir que sepas el tipo de castillos que va a llevar, etcétera. Ya les he platicado que es el criterio estructural en otro video. Y bueno, pues aquí vamos a ver pues los castillos, las cadenas, las columnas, cómo van configuradas. ¿A qué me refiero con cómo van configuradas? Por ejemplo, la Zapata 1 pues es de 1 por 1, etcétera. Para todos los que no sepan y no se quieran marear tanto, pues aquí vas viendo cómo van a ir armados, ¿no? Pues que el K4 es de 30 por 10 y llega a 4 varillas del número 3, etcétera. Todos esos detalles se van analizando en este tipo de planos. Y luego está el que yo le llamo el de distribución de instalaciones, en donde tú vas a ver pues dónde están tus focos, tus interruptores. Por ejemplo, en el eléctrico, aquí estamos indicando, por ejemplo, aquí, caray, ya me cambié de pantalla. Aquí estamos señalando, aquí va un apagador, aquí está el centro de carga, que es donde están los switches principales, una luminaria de techo, que viene siendo el famoso foco. Ya si tú le quieres poner lámparas, bueno, pues ya es. Ahora sí que aquí se deja la salida eléctrica para que te conectes, o por ejemplo esta que ve en piso para que brille. Entonces estamos analizando varias cosas y esta es la receta. Al igual que el doctor no es la medicina. Prácticamente si por ejemplo necesitas ciertas cosas, pues ahora sí que aquí viene todo en el plano y tú con un contratista pues vas a hacer la ejecución de la obra en base a las especificaciones que vienen en este plano, tanto de instalaciones como el estructural. Por eso digo, es la receta. Ojo, porque aparte del de vocación, muchas veces en el terreno, y eso se los puedo decir, porque por ejemplo yo nada más hago estos tres planos en el paquete básico. Hay una evolución del paquete básico que es los planos de carpintería, de herrería, que no siempre me los piden. Si tú quieres construir esta casa con el paquete básico tienes y puedes empezar, pero sí, por ejemplo, ya hay otros más, donde por ejemplo aquí fue un quebradero de cabeza para hacer este domo en lo personal, pero muchas personas dicen, pues yo ya voy con mi herrero, yo ya voy, y ellos lo hacen, pero pues déjenme decirles que no es nada fácil. Tan solo pues hay que investigar. Yo por ejemplo pues hay que explicarle al cliente, ¿no? Vamos a hacer ya quité esto, pues prácticamente este domo es un icositetragono, icosicaitetrágono. Caray, ¿cuál es el nombre, no? Pero tiene 24 lados. Yo lo estaba ahorita haciendo los planos. ¿Qué quiere decir? Que hice varios modelos para explicarle mejor al cliente la manera. Les juro que hay albañiles que dicen, Arqui, no dormí, o albañiles o maestros herreros, maestros carpinteros que dicen, no dormí, pero pensar cómo iba a ser la escalera helicoidal, varias cosas. Entonces, para esto son estos planos, pero como a mucha gente se le hace muy caro todo este tipo de detalles, porque te tardas más. Yo para definir estas cosas, pues sí me tardo desde que tengo que ver el tipo de perfil, el tipo de cristal, cómo va a llevar el tubular, cómo hay que rolarlo, qué distancias van a llevar. Por ejemplo, vámonos aquí al 3D. Y por ejemplo, yo empecé haciendo estos círculos. Después me di cuenta que no, que realmente eran secciones rectas, o que la canción con esto, secciones rectas. Es que no sé si les dije que cambié de teclado. Entonces prácticamente esto es una figura geométrica como el hexágono, pero en lugar de tener 6 lados tiene 24. ¿Por qué? Para que así era la mejor manera. Entonces, analizando todo eso, pues obviamente se hacen los dibujos. La inmensa mayoría a veces es más práctico y más fácil que en lugar de hacer un plano de cada puertita, dicen, ¿sabes qué? Pues yo nada más
voy con el carpintero que me mida las puertas en sitio, porque a veces desgraciadamente, pues sí, la obra es una obra prácticamente artesanal, no quedan exactamente igual todas las ventanas, todas las puertas, y a veces es mucho más fácil que dibujar, no, pues las medidas de las puertas, etcétera, etcétera, con excepción de closets y elementos más sofisticados como es pues la escalera, el domo, pues ahí sí ya mucha gente le piensa, ¿no? Entonces, todos este tipo de detalles igual se hacen esas recetas. Hay casos, y que por eso estoy haciendo este video, porque esta va a ser una serie de videos, porque llega esta señora, estaba viendo este video donde dice, el Arqui es más caro por esto y esto y esto, entonces no toman en cuenta todo lo que hay que hacer. Después analizaremos esto. El próximo video será cómo es que, cuánto es lo que cobra un arquitecto y cuánto es lo que gana, porque creen que es como comerciantes, ¿no? Así que yo conozco, tengo muchos amigos comerciantes, familiares, que venden una cosa que a ellos les costó 10 pesos y ellos la venden en 20 y es normal. Esta señora, que yo le voy a decir, señora, antes de nada, hay que entender que no todo es un insulto. Y decirle a una persona traumada, pues no quiere decir que le esté insultando. Yo puedo estar traumado a lo mejor con muchas cosas de cómo fue mi papá y no significa que ni mi papá era malo y yo, pues sí, estaba traumado, pero eso no es un insulto. Entonces yo digo que esta señora está traumada con los arquitectos, los ingenieros y los profesionales de la construcción por ese tema, y es menester explicar cómo va todo este proceso antes de decir pues cómo cobramos, ¿no? Entonces, pues ya una de las cosas que también pasa es cuando tú tienes un terreno, hay un tema que se llama estudio de mecánica de suelos, del cual también haré otro video, donde pues prácticamente lo que tú estás viendo es la composición que tiene el suelo donde tú vas a construir. Es una historia muy curiosa porque esto ya está en ejecución, al menos la casa de este señor y el muro perimetral, y le sale agua a 1,20 m. Entonces pero también es curioso porque tienen tierra negra. No son de los mejores suelos a construir, pero finalmente, pues los ingenieros, los arquitectos, tenemos que ver cómo lo construimos, ¿no? Imagínense, ciudades como por ejemplo Villahermosa no existirían. ¿Por qué? Porque son suelos donde a 30 centímetros te encuentras en muchas partes venas de agua, entonces hay que buscar diferentes sistemas de construcción. Por ejemplo, está el caso de Playa del Carmen, donde prácticamente pues, los hoteles están en la arena, que también pues ya ven los famosos castillos en la arena, y bueno, si me permiten, está el centro de México, que es el Distrito Federal, en donde es un suelo fangoso. Muchos dirían, no se puede construir, pero por ejemplo, en este caso que son montañas, no creo que haya el suelo fangoso, pero pues hay bastantes obras. El chiste es nada más analizarlo. Yo recuerdo cuando en mis clases no era mecánica de suelos, era de cimentaciones, pues tenían ahí un laboratorio en el Tecnológico de Querétaro, donde llevaron una muestra del suelo del DF y era puro lodo. Pero pues eso no implica, por ejemplo, también está estos terrenos de aquí, y vean que está bien curioso porque son casas enormes, y lo que hicieron estos señores fue meterle un montón de estructura así como si fuera un edificio para que les quedara con la calle. Aquí esto era una barranca, y estos señores, vamos al Street View, entonces pues vean estas estructurotas para colocar las casas. Esto es porque, pues vean, ahí tienen arriba lo que les mostré hace rato. No sé por qué se trabó Google Earth, pero bueno, vean, tienen hasta este semejante murote. ¿Por qué? ¿A qué podríamos asimilar el estudio de mecánica de suelos? Que les digo, pues tiene que ir una persona. Si yo voy y no nada más en esa zona, sino que es un estudio de suelo y veo qué hay, o busco, pues yo no voy a saber qué hay abajo. Es el equivalente a que su doctor los mande, uno, a hacerse unos análisis, o dos, que el doctor los mande por ejemplo, a los rayos X. ¿Por qué? Porque el doctor a simple vista no puede saber lo que existe o lo que tienen. Lo mismo pasa aquí. Los terrenos yo no sé qué hay. No sabemos, ningún arquitecto, en qué capacidad de carga tiene el suelo. Los terrenos, dependiendo del tipo de terreno o la zona, etcétera, tienen cierta capacidad de carga, y eso hay que medirlo con el estudio de mecánica de suelos, etcétera. Les doy un resumen. Tiene otras funciones más, porque hay terrenos que, por ejemplo, con el agua se deshacen, hay terrenos que con el agua se esponjan, que no te sirven. Entonces, todo ese detalle hay que analizarlo. Pero les digo, porque muchas veces van a ver la receta y
pinche arquitecto, no sirve para nada, me hizo el plano, pero me está diciendo que vaya con un ingeniero civil a hacer un cálculo estructural y que aparte vaya a hacer un estudio de mecánica de suelos que me sale bien caro. Y pues obviamente ese tipo de detalles, pues es por eso, porque no sabemos. ¿Qué pasa? Por ejemplo, con el estudio de mecánica de suelos, que rápidamente se lo resumo, pues hay veces que ya de tantas obras que hay, muy probablemente una zona tenga, por ejemplo, si este es el terreno, entonces vámonos aquí a León y pues si tú tienes tu terreno, no sé, aquí cerca de esta parte, ¿no? Entonces este es tu terrenito, aquí tú lo tienes. Y pues ¿qué pasa, no? Que toda esta es tu ciudad y vamos a marcar que ya había un estudio aquí, aquí otro estudio, aquí otro estudio, aquí otro estudio, tu ingeniero civil conoce muy bien la zona de León, entonces, pues ¿qué pasa? Que él va a deducir a que muchas veces, ya sin estudio de mecánica de suelos de tantos que ha visto, pues va a decir en esa zona, pues es un material de tal y tal y tales características, entonces tus zapatos deben ir así y así y así. ¿Qué hacen otros ingenieros civiles? Dicen, no, pues yo me protejo, le voy a poner que es un terreno bien débil, le pongo un chingo de varilla, te va a salir a ti más caro, pero ella se evita esa bronca, ¿no? Entonces, pues a lo mejor dicen, no, pues en esta zona es puro material de este, y mientras que aquí en esta zona, que puede ser toda la ciudad con el mismo material, ¿no? Pero a lo mejor en una zona hay este material que sale un poquito malito, ¿no? Y entonces ya no tiene la misma capacidad de carga, cuando llueve se esponja o se deshace y ya, ¿no? Pero ¿qué tal si te toca la de malas y pasa una mini vena de ese material malo ahí por tu terreno? Pues esa es la finalidad del estudio de mecánica de suelos. ¿Qué pasa con muchos maestros? Y qué es lo que por eso esta señora, de la que les digo que está traumada con los arquis, pues que lo agarra. Y muchos maestros ya tienen experiencia, y a lo mejor el maestro se aventó la casa de aquí, otra acá, otra acá, otra acá, otra acá, otra acá. Y pues viendo varios planos de otros arquitectos dijo, no, pues le ponen más o menos esta cimentación a las casas. Entonces chicle y pega y aguanta, pero si le toca aquí meter una zapata con el material malón, por eso te la puedes jugar. Hay muchas veces que sí, efectivamente. Capaz de que esa parte roja no existe y todo es en terreno del tipo, vamos a decirle, amarillo, ¿no? Entonces, ese es un juego. Lo hacen mucho, sobre todo en cosas grandes. Por ejemplo, también es lo que luego llega a pasar con las obras que hacen en Cancún, en todo eso, donde prácticamente, por ejemplo, si están haciendo una carretera, ¿no? Y la carretera es esta, y ellos hacen sus muestreos aquí y aquí y aquí, pues les puede salir un pedacito donde no hicieron muestreo, que hay caverna o que la caverna es muy delgada. Entonces, pues vamos a decirlo así. Y les digo, remitiéndonos, lo que dice la señora no está tan perdido todo. O sea, yo sé que está traumada, yo le hice un comentario y a mí, qué pinches arquitrances, que la chifrada. Y vamos a discurrir eso de cómo cobran los arquitectos, porque creen que cobramos como, a lo mejor como comerciantes. Yo tengo amigos que son comerciantes y pues ellos si venden, no sé, unos tenis, los compraron en 20 pesos en la frontera, aquí te los venden en 40 varos. Y creen que todos, que así como, porque hay muchos comerciantes, les digo, tengo muchos amigos comerciantes y es la verdad. Ellos así hacen su negocio, pero los arquitectos no tenemos ese porcentaje de ingresos, de utilidad, vamos a decirle, porque tampoco lo de los comerciantes es todo utilidad. Obviamente tienen muchos gastos, como tan solo la gasolina para ir a la frontera y traerse los tenis, etcétera. Entonces, pues así es más o menos. Entonces ahí viene esa receta. La receta a tu problemática es esta casa, pero hay que estar analizando muchas cosas. En algunas casos vas a necesitar pues unos rayos X, ¿no? Unos análisis. Es igual aquí con la construcción. Necesitas tú, además de la casa, de cómo va a ir el diseño de tu vida, porque eso es más que nada la casa, o el diseño de tu vida en oficinas. Prácticamente los arquitectos nos dedicamos a los diseños de cómo vas a vivir ciertas cosas, desde una experiencia en la plaza comercial, experiencias más que nada. Pues ya después vamos con el ingeniero civil para que nos diga, no, pues no se va a caer, o sea, hace un cálculo para que esa estructura aguante, y al mismo tiempo, pues ya sobre todo eso, ya que dijimos, no, pues tanto va a pesar, que el ingeniero civil ya vio, entonces ahora sí, ¿sabes qué? Vete a hacer tus rayos X y analiza qué tipo de tierra tiene. Por eso muchos dicen, ay, es que el arqui es pendejo. No, brother, es que hay que ver qué hay. No, son muchas disciplinas, ¿no? El doctor no lo sabe todo, no a simple vista no te puede decir qué tiene, entonces tiene que mandarte a hacer análisis con un ingeniero químico,
o a lo mejor tiene que ir con un radiógrafo. Cuando te van a operar intervienen muchos tipos de doctores. Es lo mismo. En las casas no es tanto, pero por ejemplo si vas a hacer un edificio grande, si vas a hacer, no sé, la Palma de Dubái, pues de ahí ya hay ingenieros hidráulicos, eléctricos, un montón de cosas. Entonces esto es multidisciplinario, pero todo empieza con el proyecto, con la receta. Así que ya lo saben, constructores, pues por eso les estamos poniendo la arquitectura a su alcance. Poco a poco vamos a ir analizando todo este proceso, pero lo primero es la receta. Vamos a analizar cómo cobra un arquitecto, cómo gana. ¿Por qué? Porque piensan que somos tranzas y que bla, 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 cuando hay muchos otros costos dentro de esto. Así que suscríbanse, dale like a la campanita, compártanlo con sus clientes para que entiendan este proceso de la receta, o si quieren algún proyecto con nosotros, ya saben, abajo en la descripción les dejo mis datos de contacto. Yo soy el arquitecto que desarrolla estos planos constructivos y nos estamos viendo. Hasta luego.